¿Dioses, en plural? ¿Tu Biblia acaba de confesar de que Yahvé tenía competencia divina? Un agricultor golpea algo enterrado. Cuando excavan, tablillas de 3200 años. Las traducen y encuentran exactamente esto. Un consejo de dioses, con Yahvé sentado entre ellos como uno más. Hoy vas a ver las tablillas frente a tu Biblia y vas a presenciar el momento donde Yahvé se levanta y declara: "Se acabó, ahora yo mando". Primavera de 1928. Ras Shamram, pueblo costero sirio. Mahmoud Melasir está arando su campo como cualquier día. Su arado golpea algo. Excava pensando que es una roca. No lo es. Es una losa funeraria tallada. Debajo, una cámara sellada por milenios. Y dentro, cientos de tablillas cubiertas de símbolos extraños. Este agricultor no tenía idea, pero acababa de detonar una bomba arqueológica. Había encontrado Ugarit, una ciudad que llevaba 3200 años sepultada. Una ciudad que la Biblia nunca menciona, pero que va a reescribir el origen del monoteísmo. Cuando los arqueólogos franceses llegaron en 1929, dirigidos por Claude Schiffer, se dieron cuenta que habían encontrado algo sin precedentes. No era solo una ciudad, era la biblioteca religiosa más completa del mundo antiguo. Entre 1929 y 1933 excavaron el Palacio Real. 1400 tablillas, textos administrativos, cartas diplomáticas, registros comerciales, pero había algo más. Poemas épicos, mitos de la creación, rituales secretos y en el centro de todo, el ciclo de Baal. 6 tablillas que describen la batalla de los dioses, el consejo divino, donde se toman las decisiones del universo, y el Dios supremo que preside ese consejo. Su nombre, Él. Cuando los lingüistas tradujeron esas tablillas en los años 30, descubrieron que el idioma ugarítico era casi idéntico al hebreo bíblico. Misma familia lingüística, misma estructura gramatical, y cuando compararon los textos religiosos, encontraron algo imposible de ignorar. Los israelitas no inventaron su cosmología, la heredaron de Canaán, de Ugarit, y la adaptaron para sus propios propósitos teológicos. Mira esto, en Ugarit, Él preside el consejo de los 70 dioses. En la Biblia, Elohim preside la asamblea divina. En Ugarit, Baal pelea por el trono contra Yam, el mar. En la Biblia, Yahvé derrota a Yam, en Salmos 74 y 89. En Ugarit, Él asigna naciones a sus 70 hijos divinos. Deuteronomio 32:8 dice esto: cuando el Altísimo, Elión, repartió las naciones, cuando dividió a los hijos de Adán, estableció la frontera de los pueblos según el número de hijos de él. Yahvé reside Israel como asignación de un Dios superior. ¿Quieres ver exactamente cómo era ese consejo divino? Tengo las tablillas. KTU 1.2, el ciclo de Baal, columna 1, líneas 14 al 20. Escucha esto. Él se sienta en su consejo, en medio de la asamblea de los dioses. Los 70 hijos de Atirat están ante él. Baal se levanta para hablar. Yam reclama su trono. Mot espera su turno. Ahora mira tu Biblia. Salmo 82, verso 1. ¿Es esto? Es la misma estructura, mismas palabras, mismo escenario cósmico. Pero hay más. Salmo 89 del 5 al 7. Los cielos alaban tus maravillas, Yahvé, tu fidelidad en la asamblea de los santos, porque ¿quién en los cielos se compara a Yahvé? ¿Quién entre los hijos de los dioses es semejante a Yahvé? Dios temible en el gran consejo de los santos. ¿Hijos de los dioses? ¿Gran consejo? Tu Biblia está describiendo exactamente lo que las tablillas de Ugarit describen. Un consejo divino, con múltiples dioses, donde Yahvé es uno entre muchos. La estructura era así. Nivel 1. Él, el Elión, el Altísimo, Dios Supremo, Padre de los 70 dioses, preside el consejo. Nivel 2. Los 70 Elohim, hijos de él, cada uno gobierna una nación.
Yahvé es uno de ellos. Nivel 3. Dioses menores, mensajeros, malaquim o ángeles, ejecutores de decretos divinos. Piénsalo como una corporación multinacional. Él es el CEO. Los 70 Elohim son los directores regionales. Cada uno tiene su territorio asignado. Yahvé recibió Israel. Baal recibió Canaán. Kebosh recibió Moab. Milcom recibió a Amón. Cada dios en su zona. Cada dios con sus responsabilidades. Y todos reportando a él. Pero aquí está lo que esto hace que sea explosivo. En la tablilla KTU 1.4 hay una escena donde los dioses se reúnen. Baal quiere más poder. Yam reclama supremacía sobre el mar. Mot amenaza con traer muerte y caos. Y él, el dios supremo, tiene que mediar, tiene que mantener el orden, tiene que asegurarse de que ningún dios se salga del control. Ahora lee Salmo 82 otra vez. Pero esta vez imagina que estás en el consejo con esos dioses y Yahvé está a punto de hacer algo sin precedentes, algo que va a romper todo el sistema. Porque Salmo 82 no es una descripción del consejo divino, es una revolución en donde Yahvé dice: ya no hay 70 dioses, ya no hay consejo, ya no hay el supremo, ahora hay uno y ese soy yo. Salmo 82 Asaf. Escrito probablemente en el siglo 8 o 7 a.C., durante el reinado de Ezequías o Josías, momentos de reforma religiosa radical en Judá. Este no es un salmo de alabanza, es un manifiesto revolucionario. Verso 1. Elohim se levanta en la asamblea divina, y en medio de los dioses juzga. Elohim aquí es Yahvé, se levanta en su propia asamblea, porque sí, Yahvé tenía su propia corte divina, pero mira lo que hace. Verso 2. ¿Hasta cuándo juzgáis injustamente y favorecéis a los malvados? Espera, ¿Yahvé está acusando a otros dioses de injusticia? Esto es como si el director regional de una empresa convocara una junta y empezara a acusar al CEO de incompetencia. Versos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al necesitado, librad al pobre y al indigente, sacadlos de la mano de los malvados. Yahvé está diciendo: ustedes, dioses de las naciones, han fallado, han permitido injusticia, han ignorado a los débiles, han dejado que el caos reine. Verso 5. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yahvé está diciendo que estos dioses son incompetentes, que su gobierno ha fracasado, que el cosmos está al borde del colapso por su negligencia. Y ahora viene el golpe final. Versos 6 y 7. Yo dije: vosotros sois Elohim, todos vosotros hijos del Altísimo, pero moriréis como hombres, caeréis como cualquier príncipe. ¿Acabas de leer esto? Yahvé acaba de sentenciar a muerte a los otros dioses. No los está degradando, los está castigando, los está ejecutando. Moriréis como hombres. En el mundo antiguo, los dioses eran inmortales por definición. Esa era su característica fundamental. Pero Yahvé acaba de revocar su inmortalidad. Los ha reducido a mortales, los ha destronado. Y el verso final es el micrófono cayendo al suelo. Levántate, oh Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. ¿Ves eso? Heredarás todas las naciones. No 70 dioses gobernando 70 naciones, solo uno: Yahvé. Esto no es solo teología, es un golpe de estado cósmico. Piénsalo. En Deuteronomio 32, Yahvé era uno de los 70. En Salmo 82, Yahvé es el único. ¿Qué pasó entre esos dos textos? Una revolución teológica, una reimaginación radical del cosmos. Un momento donde Israel decidió: ya no compartimos el universo con otros dioses. Nuestro Dios es el único Dios, y los demás son fraudes. Tengo las pruebas físicas grabadas en piedra, enterradas en el desierto, esperando 2800 años para ser descubiertas. Y lo que dicen va a destrozar cualquier argumento de que esto es solo interpretación moderna. 1975, desierto del Sinaí. A 50 kilómetros al sur de Kadesh Barnea, el arquitecto Ted Michel está excavando un sitio remoto. Un pueblo comercial antiguo, siglo 8 a.C., época de los reyes de Israel y Judá. Y encuentra algo que va a encender un debate teológico que dura hasta hoy. Jarras de almacenamiento, grandes, de cerámica.
cubierta de inscripciones en hebreo antiguo. Y cuando las traducen, encuentran esto: te bendigo por Yahvé de Samaria, y su Asherá. Léelo otra vez: Yahvé y su Asherá. Asherá, la diosa cananea, esposa de él en los textos de Ugarit, madre de los 70 dioses. Y aquí, en una inscripción israelita, del siglo 8 a.C., en un sitio de culto oficial, Yahvé tiene una consorte divina. Pero hay más, otra jarra del mismo sitio: te bendigo por Yahvé de Temán y por su Asherá. Dos inscripciones, dos ubicaciones diferentes, Samaria y Temán, pero la misma fórmula. Esto no es un error de escriba ni algo parecido. Esto tampoco es heterodoxia marginal. Esto era la práctica religiosa estándar del siglo 8 a.C. en Israel. Y antes que digas, pero eso era el reino del norte, corrupto, déjame mostrarte lo que encontraron en Jerusalén. Excavaciones en la ciudad de David, corazón de Jerusalén, la capital de Judá. Encontraron cientos de figurillas entre los siglos 8 al 7 a.C., representando a una diosa, con senos prominentes, símbolo de fertilidad, Asherá. No en un santuario pagano, no en una casa rural, en casas israelitas, en el templo mismo. Los israelitas adoran a Yahvé y a su esposa Asherá juntos, y de hecho la Biblia lo confirma. Segunda de Reyes, capítulo 23, del 4 al 7. Reforma del rey Josías en el 622 a.C. Escucha lo que tuvo que destruir. El rey ordenó sacar del templo de Yahvé todos los objetos hechos para Baal, para Asherá y para todo el ejército del cielo. Derribó las casas de los prostitutos sagrados que estaban en el templo de Yahvé, donde las mujeres tejían vestidos para Asherá. ¿Ves eso? Asherá tenía un culto oficial dentro del templo de Yahvé, con sacerdotes dedicados y con vestimentas rituales, y Josías tuvo que erradicarlo por la fuerza, porque la mayoría del pueblo no quería abandonar a Asherá. Y esto es crítico. Las reformas de Josías en el 622 a.C. no fueron populares, fueron impuestas desde arriba, por decreto real. Durante siglos, los israelitas adoraron a múltiples dioses: Yahvé como dios nacional, Asherá como su consorte, Baal para la fertilidad agrícola, el ejército del cielo, el sol, la luna, las estrellas. Esto era normalidad religiosa, no herejía, sino normalidad. Mira la evidencia acumulada: Junkilet Akrut, Yahvé y su Asherá del siglo 8 a.C. Kirbet el Com, tumba con inscripción similar del siglo 8 a.C. Ciudad de David, cientos de figurillas de Asherá, siglos 8 al 7 a.C. Lashish, altares con símbolos de Asherá, siglo 7 a.C. Y Arad, templo con dos altares, uno para Yahvé y Asherá, siglo 8 a.C. Esto no es especulación teológica, esto no es interpretación moderna, esto es arqueología pura y dura. Piedra, cerámica, inscripciones, es evidencia física de que Israel en la antigüedad era politeísta, o al menos enoteísta. ¿Cuál es la diferencia? El politeísmo, múltiples dioses existentes y todos son adorados. El enoteísmo, múltiples dioses existen, pero solo adoras a uno como tu dios nacional. Monoteísmo, solo existe un dios, los demás son falsos. Después del politeísmo, Israel empezó siendo enoteísta. Sí existen otros dioses, pero nosotros adoramos a Yahvé, el Dios de nuestra nación. Deuteronomio 32 refleja esta etapa. Salmo 82 es la transición, el momento donde Israel dice: espera, ¿y si estos otros dioses son ilegítimos? ¿Si Yahvé es el único Dios real? ¿Cómo pasó Israel de adorar a Yahvé y su Asherá a declarar que Yahvé es el único Dios del universo? ¿Qué eventos históricos forzaron esta evolución? 3 revoluciones, 3 crisis, 3 momentos que reescribieron la teología israelita, y cada una dejó su huella en textos bíblicos. 722 a.C. El imperio asirio arrasa el reino del norte. Samaria cae. Los habitantes de Israel son deportados, desaparecen de la historia. Para los sobrevivientes de Judá, esto fue teológicamente catastrófico. ¿Por qué Yahvé permitió que su pueblo fuera destruido? ¿Dónde estaba su poder? Los profetas tenían una respuesta: Israel ha sido infiel. Han adorado a Baal, han levantado altares a Asherá, por eso Yahvé los ha castigado.
Oseas 2, del 13 al 16. ¿Ves la lógica? La destrucción para ellos no fue que Dios o que Yahvé fuera débil, fue porque Israel fue infiel. Y esto inició la primera ola de reforma religiosa. La idea de que adorar a otros dioses era traición, y no solo una preferencia religiosa. 622 a.C. El rey Josías ordena reparaciones en el templo de Jerusalén. Durante las obras, el sumo sacerdote Hilcías hace un descubrimiento, un rollo escondido, antiguo, olvidado, el famoso libro de la ley, probablemente una versión temprana del Deuteronomio. Y cuando se lo leen a Josías, cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque el libro decía: escucha Israel, Yahvé nuestro Dios, uno es. Yahvé, uno. No Yahvé y Asherá, no Yahvé entre los 70 dioses, sino uno. Y el libro ordenaba: destruiréis todos los lugares donde las naciones adoran a sus dioses, derribaréis sus altares, quebraréis sus piedras sagradas, quemaréis sus imágenes de Asherá. Josías lanzó la purga más radical de la historia israelita, o en este caso, judaíta. Cerró todos los santuarios locales, destruyó los altares de Baal, quemó los postes de Asherá, ejecutó a los sacerdotes de otros dioses, centralizó todo el culto en Jerusalén. Un templo, un altar, un solo Dios. Pero esto no fue evolución natural, fue una revolución forzada, impuesta desde arriba, contra la voluntad popular. Y funcionó temporalmente, hasta que llegó la tercera crisis, la que lo cambió todo para siempre. 586 a.C. Nabucodonosor II sitia Jerusalén. 18 meses de asedio brutal, hambruna, enfermedad, desesperación. Finalmente las murallas caen. El templo es saqueado, luego quemado. Los tesoros sagrados son llevados a Babilonia. La élite judía es deportada. Jerusalén queda en ruinas. El templo, la casa de Yahvé, destruido. La monarquía davídica, prometida eternamente, terminada. Esta fue la crisis teológica definitiva. Si Yahvé era el Dios de Israel, ¿por qué permitió que su ciudad fuera destruida? ¿Por qué permitió que su templo fuera profanado? ¿Por qué permitió que su pueblo fuera exiliado? En el mundo antiguo, cuando tu ciudad caía, significaba que tu Dios había sido derrotado. Los babilonios adoraban a Marduk, el Dios supremo de Babilonia, y para ellos la destrucción de Jerusalén probaba que Marduk era superior, que Yahvé había perdido. Pero los exiliados judíos de Babilonia hicieron algo revolucionario, algo que ninguna otra nación conquistada había hecho. No abandonaron su Dios. No dijeron Marduk es más fuerte, dijeron algo completamente diferente. Yahvé no perdió, Yahvé usó a Babilonia como instrumento. Yahvé es tan poderoso que controla todos los imperios. Yahvé no es solamente el Dios de Israel, Yahvé es el Dios del universo entero. Esta fue la revolución a algo que ya conocemos, el monoteísmo. Y puedes verla cristalizarse en los textos escritos durante el exilio. Escucha esto: yo soy Yahvé y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. ¿Ves la diferencia? En Deuteronomio 32, Yahvé es uno de los dioses. Salmo 82, Yahvé ejecuta a los otros dioses. Isaías 45, Yahvé es el único Dios, nunca existieron otros dioses. El exilio forzó una reimaginación total del cosmos. Ya no podían decir Yahvé es más fuerte que Marduk. Tenían que decir Marduk no existe. Todos los dioses de las otras naciones son ilusiones, ídolos muertos, maderas y piedras sin poder. Y esta teología se volvió dominante. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén en el año 538 a.C., trajeron consigo esta nueva visión. El segundo templo se construyó sobre esta base: monoteísmo. Sin Asherá, sin consejo divino, en otros Elohim, solo Yahvé. Y aquí está lo fascinante. Los editores finales de la Biblia hebrea, los que compilaron los textos después del exilio, dejaron todas las capas en el texto. No borraron Deuteronomio 32. No eliminaron Salmo 82. No censuraron del todo las referencias al consejo divino. Prácticamente lo dejaron todo, como un registro arqueológico de su propia evolución teológica. Y puedes leer la Biblia como un mapa estratigráfico. Cada capa revela una etapa diferente. Capa 1, preexilio temprano. Enoteísmo, Yahvé entre los 70 dioses. Capa 2, reformas de Josías.
que es la transición. Yahvé ejecuta a los dioses rivales. Y la capa número 3, el exilio, en donde se dio el paso al monoteísmo. Solo Yahvé existe. Y todo esto hace que la Biblia hebrea sea más fascinante, porque no es un libro que cayó del cielo completo, es el registro de una comunidad luchando por las preguntas más profundas. ¿Quién es Dios? ¿Cómo funciona el cosmos? ¿Cuál es nuestro lugar en él? Y sus respuestas cambiaron, evolucionaron, se refinaron a través del fuego de la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el monoteísmo no fue revelado, fue conquistado a través de crisis, a través de destrucción, a través de exilio. Israel no descubrió que Yahvé era el único Dios. Israel decidió que Yahvé era el único Dios. Y esa decisión cambió el mundo. Porque de esa revolución teológica nacieron las 3 religiones monoteístas más grandes del planeta: judaísmo, cristianismo e islam. 4.000 millones de personas, más de la mitad de la humanidad. Todo basado en la idea de que existe un solo Dios. Pero ahora tú sabes la historia detrás de esta idea. Sabes que hubo un tiempo donde Yahvé tenía rivales, donde compartía el cosmos con otros dioses, donde Yahvé adoraba a su consorte divina. Y sabes que Salmo 82 captura el momento exacto, donde todo esto cambió. El momento donde Yahvé se levantó en el concilio divino y declaró: ya no más, ahora en adelante solo yo. Si te gustó este video, déjame tu comentario con tu reacción. ¿Conocías la historia del consejo divino? ¿Cambia tu forma de leer la Biblia? Y si quieres más contenido así, donde desentrañamos los misterios teológicos y arqueológicos de la Biblia, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima semana vamos a hablar de un tema aún más explosivo: el nombre prohibido de Dios. ¿Por qué los judíos dejaron de pronunciar el tetragramatón? Y créeme, cuando veas la evidencia arqueológica, vas a entender por qué este tema fue censurado durante siglos. Nos vemos hasta un próximo video.